Brevemente, permítanme saludarles. Ya el pastor dijo mi nombre, Juan Felipe Guarín, de Barranca Bermeja, una tierra bastante caliente. Vengo de una tierra bastante calientica, pero me gusta el frío. Gracias al Señor me ha permitido casi siempre viajar con mi esposa. Ella me acompaña en todo momento, me cuida, no me deja solo. Eh, y bueno, estoy pastoreando la iglesia en la ciudad de Barranca Bermeja. Estoy pastoreando desde el 2010. Y desde el 2017 empecé esa transición a las doctrinas reformadas y empecé a estudiar en la Facultad Teológica Bautista, que fue donde conocí los hermanos de aquí de Armenia, con los que he tenido una estrecha amistad y amor profundo de parte de Dios para ellos. Y hoy se dio la oportunidad de poder venir a conocer la iglesia. Le doy gracias a Dios por eso. Quiero hacer una pequeña oración para encomendarme en las manos del Señor y que el Señor sea usándome como un instrumento providencial para poder traer un buen mensaje a la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, acompáñenme. Señor, gracias por esta oportunidad donde nos permites reunirnos para exaltarte en tu día, Señor. Y en este primer espacio, Dios, en esta primera hora de estudio, queremos encomendarnos delante de ti para pedirte fuerza, Señor, concentración, la reverencia para recibir tu palabra. Y como predicador, Dios, hoy te pido, dame la humildad y la mansedumbre para dirigir el consejo de tu palabra, para transmitir tu mensaje a la iglesia. Y ayúdame, Señor, a tener la suficiente salud, la concentración, la elocuencia, el denuedo, pero sobre todo mansedumbre, Señor. Y dale a mis amados hermanos oyentes, Dios, también un corazón humilde para recibir tu palabra como lo que en realidad es la inerrante e infalible palabra del Señor Todopoderoso. Esta que implantada en nuestro corazón produce el fruto para salvación. Gracias, Dios. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Entonces yo quiero que me acompañen en la exposición que les quiero compartir acerca de la negación de Pedro. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 13. Vamos a leer los versos del 31 al 38. Dice así: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mis queridos hermanos, vamos a ir entonces a la meditación de la palabra del Señor. Hoy, esta meditación tiene el propósito de llevarles a observar algunas lecciones acerca de la negación de Pedro. Y la negación de Pedro no es solo un relato histórico, sino es un espejo, ¿sí?, que nos revela nuestra tendencia humana a confiar en nuestras propias fuerzas, a ignorar nuestra débil condición humana heredada de Adán y la influencia de la adversidad sobre nuestras acciones, mientras a la vez desconocemos la soberanía de Dios, nuestra necesidad de humildad y el papel de la gracia redentora en nuestra debilidad. Por eso quiero que esta mañana
a través de este pasaje podamos aprender a depender más profundamente de Dios, siendo moldeados por su palabra. Ese es el objetivo de esta enseñanza, que seamos moldeados por la palabra de Dios. Entonces, en este tema de la negación de Pedro, quiero que veamos como primero la ilusión del control frente a la soberanía de Dios en todos nosotros, ¿sí? Tanto en nosotros los que pastoreamos como los hermanos de la iglesia, los que sirven, somos tentados a tener esa ilusión del control, pero vamos a verla frente a la soberanía de Dios. Y es interesante que el verso 33 de Juan 13 dice, el Señor les está diciendo a ellos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Sí? Y luego vemos en el verso 37 el desconocimiento que tenía Pedro de la soberanía de Dios. Y esto se evidenciaba en su falta de humildad y en esa confianza excesiva en su propia fuerza, que nos pasa a todos los creyentes. Dice él en el verso 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Sí? Y hermanos, y es que muchas veces, como Pedro, en esa ilusión de tener el control, creemos que podemos controlar nuestras vidas y nuestras respuestas a los desafíos. ¿Qué les está diciendo el Señor? Que Él se va de ellos. Y ya los que hemos leído todo el pasaje sabemos que el Señor se va de ellos por en medio de una densa nube de padecimientos, de sufrimiento. Va por la cruz y ellos no le pueden seguir ahora, mas le seguirán después. Pero Pedro, ¿sí?, un poco altanero, dice: mi vida pondré por ti. Y muchos de nosotros caemos en esta situación. Hermanos, ¿hemos considerado nosotros que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros que trasciende nuestro entendimiento? Recordemos que los pensamientos de Dios, hermanos, como dice Isaías 55, no son nuestros pensamientos, que ellos son más altos. Y esto no podemos nosotros olvidarlos. Mis queridos hermanos, no intentemos controlar lo incontrolable, lo que solo le pertenece a Dios. Dice el Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis queridos, si nosotros no comprendemos que el Dios soberano, quien ha decretado todas las cosas, quien gobierna con sabiduría perfecta, debemos pedirle perdón a Dios y debemos venir a conocerle por medio de las Escrituras. Mire lo que dice Isaías capítulo 46, los versos del 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no, y nada hay semejante a mí, que declaro el fin desde el principio. Mire cómo se resalta atributos de Dios aquí, cómo resalta su decreto. Dice él que declaro el fin desde el principio. A veces estamos, hermanos, muy preocupados por nuestro fin, pero ¿sabe qué es lo importante? Que ya el Señor lo conoce, que ya Él lo ha decretado y que debemos descansar en su providencia, que nosotros no podemos caer en esa ilusión de querer controlarlo todo. Descansemos en Él, que a veces lo que no podemos controlar no afecte lo que yo sí puedo controlar, ¿sí? Está como aquel hombre que no podía dormir en la noche y este hombre se levantaba de la cama. Las esposas saben que cuando el esposo se levanta, a veces la cama se mueve un poco. Si tiene un sueño ligero, la despierta, la incomoda, y este hombre se levantaba, caminaba, tomaba agua, volvía a acostarse, volvía a levantarse, hasta que por un momento ya ella se levanta y dice: ¿qué es lo que pasa, amor? Y él dice: no, no puedo dormir porque mañana viene el cobrador y no le recogí la cuota, no tengo para pagarle, eso no me deja dormir. Y esta esposa llegó, tomó el teléfono, llamó al cobrador y le dijo: mire, señor cobrador, quiero informarle
que mi esposo no recogió la cuota, así que mañana no pierda la avenida. Y le dijo, ya amor, ahora el que no va a dormir es él, acuéstate. Mire, hermanos, a veces hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero que no afecten lo que sí podemos controlar, la paz de nuestra esposa en el hogar. ¿Sí? De pronto no puedes controlar una situación en el trabajo con tu jefe, pero sí puedes controlar que haya un ambiente de paz en tu casa. ¿Para qué llevar la turbulencia al hogar? ¿Para qué llevar la turbulencia a nuestros hijos? Que lo que no podemos controlar no afecte lo que sí podemos controlar. Y recuerden que el soberano Señor ha decretado todo desde el principio. Sigue el verso 10. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré y se cumplirá tal como yo quiero. Mis queridos hermanos, si no lo comprendemos, no podremos rendir nuestras vidas a su señorío y la ansiedad nos consumirá, nos destruirá lentamente. Como dijo un día Arcis Sproul, me gustó esta frase, él dijo, mi seguridad del futuro descansa en mi confianza en el Dios que controla la historia. Que Dios nos permita dormir tranquilos, que Dios nos permita tener paz en Él y que nuestra seguridad del futuro pueda descansar en esa confianza en el Dios que controla la historia. Una confianza que viene a medida que conocemos a nuestro poderoso Señor a través de la lectura de las Escrituras. Hermanos, ¿cuándo nosotros entenderemos esto? Como dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Hace poco en la ciudad donde vivo salió un video y no es la primera vez. Estamos en una ola de violencia donde a diario hay 1, 2, 3 crímenes y mostraban el video de un sicario que llegó donde habían 3 mujeres hablando y empezó a disparar y disparaba, pero no le salía la bala. Creemos que Dios controla todo, aún la seguridad de nuestra ciudad, de nuestro país, y debemos a veces quitar un poco la mirada de las noticias, quitar la mirada de lo que nos rodea y ponerla en el cielo y ver a Dios sentado en su trono, gobernándolo todo. Proverbios 19:21 dice también, muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. No debemos, mis queridos hermanos, ser como Pedro, que confiando en su fuerza ignoró el plan soberano de Dios. Recuerda que el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del Señor, sino en la de los hombres. Jesús dirigiéndose al plan perfecto del soberano Dios que ha decretado todo, y Pedro queriendo frenarlo. No te acontezca eso a ti, que eres buena persona. Hermanos, usted y yo, todos vamos a ir donde el Señor nos quiere llevar. Vamos a pasar por donde el Señor nos quiere pasar. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te ha sacado lágrimas? ¿Qué te ha robado el sueño? ¿Qué te ha quitado a veces el deseo hasta de vivir? Todo obra para el bien de los que amamos al Señor. Enamorémonos de Dios, pero ¿cómo nos vamos a enamorar de Dios si no lo estamos conociendo en la Escritura, como Él se revela en sus atributos, en sus perfecciones, en su justicia, pero en su misericordia también? Amemos a Dios. Hermanos, más bien seamos como nuestro Señor Jesucristo, quien se nos presenta en Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una oración que pocas veces queremos hacer, o que muchas veces la hacemos como un cliché, ¿verdad? Pero en realidad estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Él mismo, soberano, nos llevará a ella. Por eso hago esta cuestión, mis queridos hermanos. ¿Estamos verdaderamente confiando en la soberanía de Dios o intentamos dirigir nuestras vidas según nuestra limitada comprensión? ¿Estamos verdaderamente confiando en la soberanía de Dios o estamos intentando dirigir nuestras vidas según nuestra limitada comprensión? Si persistimos a ser como Pedro, el Señor tiene unas palabras para nosotros
que dije ahorita, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miremos el contexto, Mateo 16, capítulos 21 al 23, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y mis queridos hermanos, cuando un cristiano comienza a quitar la mirada en las cosas de Dios por centrarla en las cosas de los hombres, empieza a tener tropiezos en su vida. Empieza a tener tropiezos en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida de comunión. No dejemos que Satanás nos quite la mirada de la cruz. Caminemos siempre siguiendo al Señor. Él dijo, no me seguirás, no me pueden seguir ahora más, me seguirán después. Caminemos con la mirada puesta en la cruz, en el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Rindamos nuestra ansiedad, nuestras decisiones difíciles y nuestros duros desafíos al Dios omnipotente. Solo Él tiene el poder absoluto, hermanos, para ejecutar todo lo que Él desea. Él es el soberano, cuya voluntad suprema no puede ser ni será frustrada. Confiando, mis queridos hermanos, en que su plan, ¿sí? Él es el soberano, cuya voluntad suprema no será frustrada. Y debemos confiar en su plan, que siempre es para nuestro bien y su gloria, incluso cuando no lo entendemos completamente. Confiemos en el Señor. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mis queridos hermanos, entonces dentro de esta meditación que estamos haciendo de la negación de Pedro, ya acabamos de ver ese desconocimiento de la soberanía de Dios que se evidenciaba en la falta de humildad de Pedro, manifestada en esa confianza excesiva en sus propias fuerzas, de que todavía está el Señor diciéndole, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después, y él, no, te seguiré ya. Mi vida incluso pondré por ti. Y esto nos lleva a que profundicemos un poco más, y como segundo es frente a la realidad de la condición pecaminosa. Esa falta de humildad frente a la realidad nuestra, de nuestra condición pecaminosa. Recordemos, hermanos, que a causa de Adán, todos nacemos con una doble base, ¿sí? Una base legal, es decir, estamos condenados al infierno. Por muy hermosos que naciéramos, nacemos condenados al infierno. Y también nacemos corruptos a causa de Adán. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a hacer la obra del plan de redención, Él nos quita la base legal, Él nos justifica, ¿sí? Pero nosotros quedamos todavía lidiando con esa corrupción de la carne. Por eso el apóstol Pablo decía que anhelaba que esto corrupto se vista de incorrupción. Es una noticia que no podemos olvidar, que vivimos en un cuerpo corrupto, ¿sí? Y que anhelamos que el día que el Señor venga por nosotros, sea en su segunda venida o sea en la muerte, esto corrupto se vista de incorrupción. Entonces Pedro tenía una falta de humildad frente a esta realidad, mis queridos hermanos. Miremos primeramente esa realidad de nuestra condición humana, expuesta en Romanos 7, versos 14 al 24. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado? Que dice la mamá y el papá y tienen a los hijos y dicen, vamos a la playa, dice la mamá y el papá, no, vamos al nevado. Y entonces los niños están así y miran a la mamá y el papá dice, si vamos al nevado les compro una patineta a cada uno. Entonces sí, entonces la mamá dice, ay, tan vendidos. ¿Sí? Bueno, hermanos, este cuerpo que heredamos de Adán es vendido al pecado. El pecado nos compra, porque el pecado
mora en nuestros cuerpos, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que venir a los medios de gracia, a la oración, a la lectura de la palabra, al congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que este pecado esté a raya, para hacer como hizo el profeta: cazadme a todos los profetas para degollarlos, que ninguno se escape y que ninguno de los pecados se nos escape. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que solamente nos centramos en colar el mosquito y tragar el camello. Solamente hablamos que un pecado grave es fornicar, adulterar, robar, matar, pero a veces en esa misma lista de pecados que condena al impenitente al infierno, hay pecados tan sencillos como la mentira, la calumnia, la murmuración, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado. Somos vendidos al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Y cuántas veces esto nos enseña que tenemos que ser humildes? A veces cuando los cristianos tropezamos y erramos, caemos frente al blanco de la ley de Dios, de sus mandamientos, y nos preguntamos: Señor, ¿por qué nos pasa esto? Muchas veces es para que seamos más humildes y para que entendamos, mis queridos hermanos, que la santificación no depende de nosotros en parte, sino del poder y de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas humanas a través de sus medios de gracia. Dice así, hermanos, también el verso 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos pueden decir conmigo: miserable de mí? Hermanos, como decía Paul David Tripp, decía: si al mirarte en el espejo de la palabra de Dios, consideras a un miserable tan carente de gracia, ¿por qué somos tan impacientes con los que están en nuestra misma condición? Cuando el Señor Jesús, estaban aquellos religiosos que querían apedrear a esta mujer hallada en adulterio, Él tan solo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mis queridos hermanos, yo puedo bien creer que quizás el omnisciente Señor Todopoderoso, encarnado en un ser humano por esa naturaleza divina, podía conocer el corazón de todos, pero también en su humanidad, ese conocimiento perfecto que Dios le había dado, sabía esa base orgánica que todos tenemos de Adán, que todos somos corruptos. Y que ninguno que se levante en la iglesia, ni siquiera el predicador, mis queridos hermanos, puede decir: no he pecado, porque la Biblia dice: si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y qué lamentable es que muchos anden con un Dios mentiroso, no reconociendo que somos pecadores y que nos debemos a nuestro Señor. Por eso, mis queridos y amados hermanos, si al vernos en el espejo de la palabra de Dios, estamos considerando alguien carente de gracia, ¿por qué ser tan impacientes, tan intolerantes con el otro? Más bien deberíamos amarnos, que no sea en vano el derramamiento de la sangre de Cristo para derribar la pared intermedia de separación, para no solo unirnos a Él y a Dios, sino a los hermanos. Esto debemos considerarlo cada día de nuestras vidas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y habiendo entonces mirado esta realidad, mis queridos, de nuestra condición humana, podemos comprender la falta de humildad de Pedro. Juan 13, 36 a 37, el texto que estamos estudiando. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y tal vez no podamos mirar la importancia, hermano, desde esta importancia de lo que está pasando aquí, la podemos ver desde una perspectiva más amplia del Evangelio. Cuando Pedro dice: mi vida pondré por ti, no se ve tan presuntuoso y carente de realidad,
pero cuando lo leemos en el texto paralelo que nos narra el evangelista Mateo, podemos observar que su lealtad hacia Jesús, aunque apasionada, es carente de realidad. Mire cómo nos lo narra Mateo. Mateo 26:31. Entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pero escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Mateo, hermano, nos deja ver su excesiva confianza en sí mismo y su falta de reconocimiento de sus propias limitaciones y el menosprecio de los demás. Aunque estos te negaren, yo no. Mire la humildad de los apóstoles cuando el Señor dice: uno de vosotros me va a entregar. Dice que ellos se entristecieron y comenzaron aún a decirse: ¿seré yo, Señor? ¿Qué pasaría si fuera en nuestro contexto? Uno de vosotros me va a entregar. Tiene cara. Tiene cara. Yo no. Sí, ese sí. Eso era la actitud que estaba tomando Pedro aquí. Tal vez estos te nieguen, pero yo jamás. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? No es a juzgar a nadie. Es hacerles ver a cada uno de nosotros, inclusive cuando nosotros los predicadores estamos preparando el tema, somos los primeros confrontados. Yo a veces estoy preparando el tema y a veces se me sale una lágrima y yo le digo: Señor, soy digno de hablar de esto, perdóname. Y muchas veces antes de pararme al púlpito tengo que decir: Señor, sé propicio a mi pecador. A pesar de mí, úsame para que estos hermanos puedan avanzar un poco más. Esto es la vida cristiana, mis amados hermanos. Un Pedro presuntuoso estamos viendo aquí, mis queridos. ¿Sabe qué es alguien presuntuoso? Quien se refiere a alguien, esto se refiere a alguien que tiene o muestra una alta opinión de sí mismo y de sus capacidades, a menudo sin fundamento. Una persona presuntuosa tiende a ser arrogante y creer que es más importante, capaz o competente de lo que realmente es. Por eso nuestra oración, hermanos, debe incluir siempre, como dice el salmista en el Salmo 19, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Guarda también, repitámoslo, hermanos, digamos: Señor, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mis queridos, todos sabemos que la autosuficiencia espiritual es un peligro sutil. No lo vemos, ¿sí? Muchas veces, recuerdo cuando era niño, pasaba toda mi vida caminando hacia el colegio y pasaba frente a una ceiba, ¿sí? Un árbol grandísimo. Me gustaba verlo, pero de repente una mañana, después de una noche de tormenta, estaba quebrado en dos. Y me dio curiosidad mirarlo por dentro. Tenía un túnel completo. Las termitas lo habían devorado. No podía verlo porque era algo interno. Y lamentablemente a veces, hermano, cuando somos presuntuosos, no estamos viendo que por dentro nos estamos quedando sin fundamentos que vienen de la palabra de Dios. Hasta que un día la mínima tormenta nos quiebra. Esto no lo tenía en cuenta Pedro. Hermanos, no subestimemos el orgullo. Este pecado nos ciega ante nuestra verdadera condición. Entendiendo hasta acá, hermano, yo digo: Señor, ¿por qué ser orgulloso? Si no hay nada de virtud en mí que no me la comunique Cristo. Nada. ¿Por qué ser orgulloso? ¿Por qué no decir: fallé, me equivoqué, perdónenme? ¿Por qué no, esposo, decirle a la esposa: amor, te ofendí, te he tratado mal, perdóname?
Mire, a veces los matrimonios van caminando y a medida que caminan se van alejando emocionalmente el uno del otro. Pero lo único que está esperando la esposa o el esposo es que el ofensor pueda decir, perdóname. Una palabra tan sencilla, pero que nos cuesta horrores expresarla. Perdóname. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos se podrían frenar con tan solo utilizar esta palabra? Pedro, en su falta de humildad, desconociendo la realidad del pecado, declaró orgullosamente que nunca negaría al Señor. Menospreció a sus condiscípulos, pero su soberbia carnal lo llevó a la caída. Hermanos, aprendamos del Proverbios 16, en los versos del 18 al 20, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Les pregunto, amados, ¿somos conscientes de nuestra necesidad diaria de la gracia de Dios? ¿O vivimos como si pudiéramos vencer al pecado por nuestras propias fuerzas? Y esto con un alto concepto de nosotros mismos, hermanos, por sobre los demás. Y no dice la Biblia que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Lucas 18, del 9 al 14. Mire estas palabras del Señor que nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador, oh Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ¿para qué venir a Dios a justificarnos como con una toalla higiénica usada, como un trapo de inmundicia? Más bien vengamos no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús, por sus méritos en la cruz, con la justicia que Él logró por mí, decir: soy pecador, Señor, no me alcanza a pagarte la cuota que tú demandas, pero mi fiador en la cruz me fió lo necesario para poder ser justo delante de ti. Sé propicio a mí, pecador. Pablo les hacía saber a los hermanos que esto es un deber cristiano, Romanos 12:3. Él dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, yo creo que, hablándolo en una forma jocosa, si Dios, como nosotros a nuestra mascota, nos quitara el arnés, saldríamos corriendo a comernos el vómito, o como el cerdo lavado a volver a revolcarse en el lodo cenagoso. No es por nosotros, no es en nuestras fuerzas, es su Espíritu el que nos ayuda en esta perseverancia de los santos, que a pesar de que estamos en este cuerpo vendido al pecado, caminamos con la mirada puesta en la cruz, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en quien inició y también perfecciona esa confianza que tenemos en Dios. También nos recuerda, hermanos, que nuestra única esperanza de victoria sobre el pecado está en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bendición, mis queridos hermanos, en estas lecciones de la negación de Pedro. Ya vimos el desconocimiento de Pedro de los planes soberanos de Dios, que se evidenciaba en su falta de humildad, en esa confianza excesiva en sus propias fuerzas. Acabamos de ver su desconocimiento de la realidad de la condición pecaminosa del ser humano que hemos heredado de Adán. Esa falta de humildad que debemos tener, aún sabiendo de nuestra condición humana en Adán. Ahora miremos, hermanos, como último, el ejemplo de Jesús. Miremos las palabras que anteceden el anuncio de su partida, la traición de quien le aborrece y la negación del que le ama. Juan capítulo 13, versos 31 al 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Mis queridos hermanos, muchas veces los planes de Dios no coinciden con nuestras expectativas. Y en nuestra humanidad luchamos por emprender o por comprender cómo el sufrimiento y la humillación pueden ser parte del plan glorioso de Dios. Cómo mi sufrimiento, cómo mi quebrantamiento puede ser parte del plan glorioso de Dios. Pues lo estamos viendo en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, así como es en nosotros, que nos cuesta creerlo, no fue así en nuestro Señor, en nuestro Dios encarnado en un ser humano, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él nos enseña que la gloria del Padre se manifiesta en la obra redentora del Hijo, inclusive muriendo en una cruz, muriendo de esa manera en la que nuestro Señor murió en la cruz. De igual manera, mis queridos hermanos, al ser Jesús el iniciador y perfeccionador de la fe, dándonos este ejemplo, cuando Él dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él, caminando a la humillación, al desprecio, al sufrimiento, a la muerte, a su sepultura, para una posterior resurrección. Aceptemos con fe, mis queridos hermanos, los caminos de Dios, confiándonos solo, como ya es claro en la vida de fe, de que todo colabora para el bien de los que amamos a Dios, sino también en que su propósito es bueno y perfecto. Isaías 55, 8 y 9, hermanos, lo habíamos leído ya. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son más altos. Romanos 11, 34 al 36 también dice lo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es algo que debemos levantarnos cada mañana, hermanos. Las cosas no son para nosotros, no vienen de nosotros, porque solo de Él, solo por Él y solo para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este entendimiento de Dios, mis queridos hermanos, no era ajeno a nuestros antecesores del antiguo pacto. Miremos, por ejemplo, Génesis 50, 20. Recordemos a José cuando dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida mucho pueblo. Mis queridos hermanos, mi invitación hoy es a confiar en el soberano. Confiemos en el soberano, aunque tengamos que pasar por situaciones que parecen que nos van a desaparecer del mapa. Él está usando todo para cumplir sus propósitos eternos. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 15 y 18. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto,
no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Te sientes que estás envejeciendo? ¿Que tu rodilla ya no te da? ¿Que tus ojos ya no van más rápido que usted, sino que ahora su cuerpo va más rápido que su visión? ¿Que nos estamos desgastando externamente? Mis queridos hermanos, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y cuando nosotros los verdaderos cristianos nos estamos acercando más a nuestro Creador, este cuerpo externo se desgasta porque está corrompido y nos estamos acercando al incorruptible, a ese estado de incorrupción, unidos a nuestro Señor, quien dijo: iré a la casa de mi Padre a prepararles morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Así que a medida que se nos pasan los años y que la salud se nos va yendo y que la muerte se nos está acercando, glorioso Dios, porque nos estamos acercando a la meta. Dijo una vez una mujer que nació ciega y le dijeron: si pudiera estar en tus manos retroceder el tiempo, quisieras nacer sin la visión. Y dijo: no, porque cuando muera, el primer rostro que veré será el de mi Señor Jesucristo. Pongamos la mirada en Él. ¿Será que tendremos que quedar ciegos para dejar de poner la mirada en este mundo material, en la vanagloria de la vida, en las pasiones carnales, y no en Dios? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, ¿estamos dispuestos a aceptar que los planes de Dios, aunque incomprensibles, son perfectos y le dan gloria a su nombre? Cuando los planes de Dios no coincidan con nuestras expectativas, no luchemos contra ellas. Pongamos la mirada en Jesucristo, hermanos, quien aceptó la cruz para glorificar al Padre, sabiendo que su obediencia traería redención al mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo y morir? Morir a nuestras expectativas, morir a nuestras metas, morir a nuestros razonamientos, morir a nosotros, para que pueda dar un fruto y que esto se manifieste en la gloria de Dios, en la exaltación a Dios, en su pueblo unido en amor, en amistad, en bondad. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, decía Jesús, al tener frente a él la muerte y al caminar hacia ella. Aprendamos de nuestro Salvador a buscar la gloria de Dios el Padre por encima de nuestras propias expectativas y deseos, confiando en que Él obra todo para su propósito y para nuestra santificación. El mayor consuelo del creyente, hermanos, es que Dios tiene un diseño glorioso, incluso en nuestras tribulaciones. Lo que parece amargo ahora será dulce después, pues todo coopera para la gloria, para glorificar a Dios y traer bien para su pueblo. Aprendamos de Pedro, hermanos. Tal vez muchas veces vemos a Pedro mal, hasta lo criticamos, pero yo creo que si yo hubiera estado ahí hubiera sido peor. Le hubiera arrebatado 30 monedas de plata a Judas. No hay justo ni aun uno. No somos más justos que la justicia que Cristo nos está dando. Solo la gracia de Dios no nos impide levantarnos una mañana e ir a engañar a nuestras esposas, a caer en la pornografía, a volvernos presuntuosos, orgullosos. No seamos como Pedro, hermanos, que Pedro no tuvo en cuenta nuestra débil condición humana frente a la adversidad. Él ama a su Señor. ¿Cuántos amamos a nuestro Señor? Pero lo amaríamos si nos llamaran y nos dijeran: un carro atropelló a tu hijo y acaba de morir. Iban a asaltar a tu hijo y acaba de perder la vida. ¿Cómo mirarías a Dios el Padre? ¿Cómo mirarías a Cristo si muriera tu esposo o tu esposa? Pedro ama a su Señor, pero cuando se vio frente a la muerte,
lo negó. Y tenía esa valentía: mi alma pondré por ti, yo no soy como aquellos. Luego lo vemos lleno del Espíritu Santo, cuando sintió miedo al qué dirán. Y vinieron los enviados de Jacobo, Santiago, a pasar inspección, y actuó de manera hipócrita, tan pecaminosa que Pablo tuvo que reprenderlo. Hermanos, a veces ignoramos que aunque amamos a Dios y estamos llenos de la palabra de Dios, nuestra débil condición humana nos lleva a correr, a fallar. ¿Por qué creernos más que los demás y más bien no decir: sé propicio a mi pecador, Señor? Amén. Vamos a decirle a Dios que sea propicio a nosotros. Cierre sus ojos. Señor, no soy digno de llamarte mi Padre. No soy digno, Dios, que entres en nuestra vida, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Danos humildad para reconocer nuestra condición humana en Adán, que nuestro cuerpo está vendido al pecado, que cada mañana cuando nos levantamos, el pecado está agazapado como un león para atrapar a su presa y llevarme a un ídolo. Dame la fuerza, Señor, de voluntad para determinarme a mí mismo, poner la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, a amarte sobre todas las cosas, Señor. No quiero poner tanto la mirada en este mundo, Dios, que trae tanta aflicción a mi vida, tanto desestabilidad a mi matrimonio, a mi hogar. Sálvame, Señor. Tengo la fe que me ha salvado del infierno, Dios. Sálvame ahora de mi humanismo, de mi presuntuosidad y de aferrarme a las cosas de este mundo y poner la mirada en ti, Señor. Quien siendo de la misma esencia de Dios no escatimaste esto como algo a que aferrarte, sino que te humillaste, Dios. Que haya ese mismo sentir en nosotros. Te lo ruego, Señor. Bendice a estos hombres y mujeres aquí presentes, hijos tuyos, Dios, que como Pedro te amamos. Creemos que daríamos nuestra vida por ti, pero cuando viene la adversidad y la tentación, somos derribados y golpeados y caemos. Y a veces no tenemos cara para mirarte, Dios. Solo podemos decirte: sé propicio a mi pecador. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.